Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Todos nosotros nos equivocamos cuando no sabemos. No se nos enseñó, no se nos dijo, o crecimos de cierta manera creyendo que algo está correcto cuando realmente es incorrecto. Por eso, el pecado por hierro puede alcanzar a cualquier persona, a cualquier comunidad, a cualquier nación, a cualquier líder espiritual. Como ya hemos visto, Dios empezó hablando sobre el pecado por hierro al sacerdote, después le habla a todo el pueblo, les dice qué hacer, el sacrificio que era necesario, porque aunque fuese de hierro, tenían responsabilidad. Y Dios, sabiendo que también en el individuo, en las personas que pueden ser personas de importancia porque ocupan lugares importantes en las familias o en una comunidad, pues también ellos pueden entrar o hacer o practicar sin querer, sin saber, un pecado por hierro, porque no lo saben, por eso se le llama así. Estamos nosotros estudiando el capítulo 4 del libro de Levíticos, el cual trata sobre el pecado por hierro. Así es que bienvenidos a Vida en la Verdad. Y vayamos a estudiar entonces Levíticos capítulo 4, el versículo 22. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y antes de empezar les digo, la primera porción fue con relación a un pecado de hierro del sacerdote. La segunda porción o el segundo video de Levítico fue con relación al pecado por hierro de toda la congregación, de todo el pueblo. Esta tercera porción es con relación a un jefe o un príncipe o alguien que está a cargo de cierto grupo que bien podemos entender que antiguamente era el patriarca, era la persona que llevaba las enseñanzas y ordenaba a su familia las maneras que se hacía para honrar a Dios, y esas familias, sean sus hijos, sus nietos, bisnietos, pues eran sus generaciones. Mientras que él vivía, él impartía enseñanzas. Ahora bien, en la actualidad podríamos decir que es pues un jefe de familia, un cabeza de hogar, o aquel que debe de llevar la instrucción. El sacerdote del hogar pues es el padre. Pero miremos qué Dios nos dice de lo que se debe de hacer cuando una persona de esta posición comete pecado por hierro. Levíticos 4, versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por hierro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer y pecare. Nótese que siempre que Dios habla en su palabra y dice cuándo o si pasa, estas palabras nos indican que Dios no está de acuerdo con lo que ocurre. Mas sin embargo, Él sabe que en la humanidad ocurren ese tipo de cosas. Lo sabe, siempre lo ha sabido. No hay nada escondido para Él. Y el propósito de pronunciarlas no es dar una licencia para que ocurra, sino el propósito de Él es cuando ocurra esto, Dios proporciona una ley, una manera de tratar el asunto, de tal manera que no se queden en ese problema. Y en este caso se refiere a aquella persona que está como cabeza, como
persona importante como aquella que lleva las instrucciones de un grupo o de su familia. Y le dice que es pecado, pero también le dice que qué es lo que necesita hacer. El versículo 23 dice: luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Y una vez más observemos las palabras que se utilizan: luego que conociere. Y es que el asunto que un pecado por yerro, mientras que no se conozca, se puede seguir practicando. Y cuando digo se puede, no quiere decir que es legal o que es bueno, sino que por cuanto no se sabe, pues está uno propenso a seguirlo practicando y a seguir cometiendo el mismo error. ¿Qué debe de ocurrir o qué dice Dios que se haga cuando este jefe de familia, este cabeza de familia, se diera cuenta que eso que está haciendo es un pecado por yerro, que lo está haciendo porque no sabía lo correcto y ahora se da cuenta? Pues lo que Dios dice que va a tomar un macho cabrío sin defecto. Y notamos nosotros que aquí hay un cambio de animal. En los sacrificios anteriores por el pecado de yerro, tanto como el del sacerdote como el del pueblo, se llevó a cabo un becerro. Ahora dice un macho cabrío. El macho cabrío tiene una característica que va a señalar la posición y la condición de quien lo presenta. Todo indica, cuando se hacía un sacrificio, por el tipo de animal que se presentaba, se daba cuenta o se sabía cuál era la posición, la condición y la importancia, no en sí de la persona, sino que cuando se comete un pecado por la posición que se tiene, es un efecto más grande. Entonces, entre más grande sea el nivel de liderazgo, entre más grande sea la dimensión del asunto, pues Dios da la instrucción de que sea de cierto tipo de animal. Aquí no da opciones, dice un macho cabrío sin defecto. Y el macho cabrío es precisamente, pues, uno grande. Por eso se le llama macho cabrío. Diríamos, es un semental atractivo para las cabras. Eso es lo que se le llama a sus características de un macho cabrío. Lo dice específicamente porque es el príncipe, es el jefe, y es característico de eso. Entonces, Dios dice un macho cabrío sin defecto. El versículo 24: y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Siempre las manos sobre la cabeza del animal, recordando siempre la transmisión de responsabilidad y de pecado que se hace simbólicamente a través de la imposición de las manos. De igual manera, degollarlo, que es la manera correcta que Dios instruye para que su sangre sea acumulada en el vaso y sea llevada al sacerdote y se haga lo que Dios instruye en todos los sacrificios. En algunos sacrificios Dios no dice toda la instrucción por razones de que ya lo hizo en los otros sacrificios. Un ejemplo es cuando Dios dice que se sacrifique el becerro del pueblo. Lo único que dice que hagan lo mismo que se hace con el becerro del sacrificio que se hace por el pecado de yerro del sacerdote. O sea que estos sacrificios de expiación tienen el mismo proceso. Así es que, ¿qué se va a hacer con la sangre? Dice el versículo 25. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá
sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Así es que dice específicamente qué se va a hacer con la sangre, una vez más, y las instrucciones se han de hacer tal y como Dios lo dice. Versículo 26. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él expiación de su pecado y tendrá perdón. El propósito es que el jefe de familia que cometió el pecado por hierro encuentre reconciliación, perdón. Entonces es necesario que este sacrificio se lleve a cabo bajo las instrucciones de Dios y no de la manera que uno quiera. Eso es sumamente importante. Lógicamente, cuando dice la Biblia que igual que el sacrificio de paz, pues recuerden que Dios establece las maneras de cómo sacrificar el animal, porque a través de hacerlo como Dios dice, y al quemar la grosura en el altar del holocausto, muestra que realmente saben lo que están haciendo y que buscan una reconciliación de corazón, que saben que han pecado, y entonces se le entrega el perdón. Dios le perdona y se hace la expiación efectiva. Y esto nos muestra entonces que el pecado de hierro de un hombre o de un jefe o de una persona que está como cabeza es sumamente importante también, y que Dios quiere que rectifique, que corrija y que no permanezca en el error aunque sea por hierro. Esto es lo que nos dice con relación a cuando un jefe, una persona cabeza de familia o de una comunidad, hace un tremendo error por hierro, pecado por hierro. Ahora bien, eso es lo que nos dice exegéticamente esta porción con relación a los pecados por hierro, y hemos visto tres diferentes personajes que hacen este tipo de pecado. Hay otros los cuales vamos a mirar también, pero hablemos de este pecado cuando lo hace la cabeza del hogar, por ejemplo, o el patriarca, si es una comunidad que se vive de esa manera. La Biblia nos enseña que tengamos cuidado de algunas cosas que nosotros hacemos. Y el asunto, mis amados, es de que todos nosotros, sin importar en el país que vivamos, la comunidad que estemos en ese país, o nuestra forma de familia, todos tenemos ciertas tradiciones, costumbres en nuestra familia. Y cuando se tienen costumbres o tradiciones, estas pueden ser muy agradables y muy correctas delante de Dios, pero podrían, algunas de ellas, no serlo. Podrían ser errores realmente. Y eso necesitamos entender, que los pecados de hierro o los pecados por ignorancia pueden juntarse con las tradiciones y practicarse en una comunidad o en una familia por tiempo indefinido, considerando que se está bien porque así fuimos enseñados. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a esas cosas? Bueno,
Tomemos una interpretación hermenéutica correcta de estas cosas y vayamos al Nuevo Testamento y miremos qué nos enseña mismo Cristo con relación a esto y qué ejemplo podemos mirar para saber qué hacer nosotros. Entonces, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, capítulo 15, versículo primero, Mateo 15, versículo primero, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, escuchen lo que dicen estos cabezas del pueblo, gente importante. Versículo 2. ¿Qué le preguntaron a Cristo? Versículo 2. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Escuchen la pregunta que le hacen a Cristo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y agregaron, ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Versículo 3. Respondiendo él, o sea Cristo, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Les contesta con otra pregunta, y la pregunta es, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Eso es lo que dice. Hay un problema aquí, dice Cristo. Ustedes preguntan por qué no se lavan las manos y están quebrantando la tradición de los ancianos. Y Cristo les contesta, ustedes con esa tradición, pues, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y es que, amados hermanos, una tradición tiene el peligro de tomar fuerza de mandamiento. Y qué bueno cuando el mandamiento es correcto. O la tradición está acorde con el mandamiento. Aunque tengo que hacer un fuerte énfasis que nunca un mandamiento de Dios debe de practicarse por costumbre o por tradición, sino que debe de ser un deber de amor basado fundamentalmente en el amor que nosotros tenemos por Cristo para practicar ese mandamiento con todo corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, pero nunca por una costumbre o por una tradición. El mandamiento de Dios se ama, se practica para honrar y glorificar a Dios, y el beneficio es realmente para nosotros. Y la palabra deber, si tú la estudias detenidamente, significa que estamos practicando algo que hemos aprendido a amarlo de tal manera que honramos a Dios. Por eso Pablo dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. La palabra deber es profunda y no es necesariamente una tradición, sino es algo que se ama. Pero ellos tenían el asunto, el problema, que los ancianos habían formulado una gran cantidad de tradiciones, según ellos basado en lo que entendían de la Biblia o de la ley de Moisés, y hacían que el pueblo o sus hogares lo practicaran. Y Cristo les hace el énfasis de que eso quebrantaba, o por qué quebrantan el mandamiento de Dios con vuestras tradiciones. Y Marcos, capítulo 7, lo explica un poquito más detenidamente.
Si vamos a Marcos capítulo 7, versículo 1, la Biblia dice lo siguiente. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, versículo 2, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. El problema está en que para ellos era tan grande la tradición que guardaban, que para ellos era un nivel de mandamiento. Lo habían llevado con tanta fuerza a la práctica que era totalmente errado delante de Dios, y condenaban a las personas que no hacían aquella tradición. Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. El problema es que habían elevado su tradición a un nivel de mandamiento. Y eso es errar al blanco. Eso es pecado por yerro. Entonces, en el capítulo 7 de San Marcos, versículo 13, Cristo les dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué les dice? Les dice, ustedes han transmitido tradiciones y costumbres que han llevado a nivel de mandamiento, y eso lo que están haciendo es invalidando lo que es un mandamiento realmente de Dios. Y algunas personas se confunden cuando leen esto y piensan que todos los mandamientos de Dios ya no se deben de practicar. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que cuidado con las tradiciones que practicamos. Realmente le damos tanta fuerza que parecen mandamientos y realmente terminamos torciendo el mandamiento que Dios realmente ordenó, que Dios realmente dio para seguridad nuestra. Y la razón, puedo decirles, si tú lees toda la porción, Dios les dice, ustedes dicen que no pueden ayudar a sus padres porque lo que tienen se lo van a dar a Dios, y rompen un mandamiento porque Dios lo que quiere es que les ayuden a sus padres. Un mandamiento de Dios debe ser honrado, amado, porque Dios es glorificado cuando somos obedientes. Entonces, un mandamiento de Dios, de la ley moral de Dios, no es una tradición. Se los digo y lo vuelvo a repetir. Un mandamiento de la ley moral de Dios no es una tradición. Nosotros podemos distinguir perfectamente en toda la Biblia cuando Dios dice algo que se haga, y al entender el fundamento y el principio de aquello que estamos leyendo, entendemos las prácticas correctas y la justicia, la misericordia de Dios que está en ese mandamiento, en esa instrucción, y sabemos que es un beneficio para nuestra vida. Así es que las tradiciones en cualquier cultura, en cualquier familia, cuando toman lugar, fuerza de mandamiento, es un grave pecado que al transmitirse de generación en generación se convierte en un pecado por yerro o por ignorancia, que es lo mismo. Y ese es el problema que tenían aquellos cabezas de hogares y aquellos cabezas de comunidades cuando se acercaron a Cristo y enseñaron eso, o preguntaron eso. Ahora miremos un ejemplo que nosotros conocemos muy bien,
porque amamos a nuestro hermano Pablo, el apóstol, nos enseña lo que ocurrió en su vida. Para eso, vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Dice así: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, él no lo aprendió por tradición y no lo aprendió de un ser humano. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es muy hermoso y poderoso, por quien él era antes de ser cristiano. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Porque él hacía aquello, y ya hemos visto nosotros que esa es una realidad, según lo que explica el libro de los Hechos, capítulo 8 y capítulo 9, que es el capítulo de su conversión. Versículo 14. Escuchamos lo que dice. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué dice Pablo? Que él había abrazado las tradiciones de sus padres. Pero él no está hablando realmente de los mandamientos de Dios, de la ley moral de Dios. Él está hablando de lo que se transmitió de generación en generación por aquellas tradiciones que mismo Cristo habla a los fariseos y a los escribas. Y dice que él, al recibir aquellas enseñanzas, realmente las abrazó con tanta fuerza que aún persiguió la iglesia porque era celoso de sus tradiciones y era una persona importante en Israel, en su nación, por cuanto había sido educado en las escuelas más importantes, bajo los maestros más importantes, y tenía relación aún con aquellos que se encargaban de las leyes que regían el pueblo judío, que era el Sanedrín. Entonces, él dice que era muy celoso y que era mejor que muchos. ¿Con relación a qué? A las tradiciones de sus padres. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Por qué? Por su gracia. ¿A quién le agradó? A Dios. ¿Qué le agradó? Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. No. ¿Quién fue revelado? A él, Cristo. Cristo. ¿Quién era él? Era un celoso de las tradiciones. Cuando Cristo fue revelado a él se dio cuenta que esas tradiciones, y repito, no estamos hablando de los mandamientos de la ley moral de Dios. Esos realmente están vigentes y son un beneficio, son realmente para nuestra bendición de vida, son límites de seguridad para nosotros. Honramos a Dios a través de ellos. Y cuando fue revelado Cristo,
a Pablo, él se dio cuenta que sus tradiciones no tenían valor. Entonces, para ir terminando, nos dice en Filipenses capítulo 3, dice así, hablando él, si él pusiera su confianza en las tradiciones, él habla y nos explica que no es así ya en su vida. Por lo que ha ocurrido de la revelación de Cristo en su vida, que Cristo es el sacrificio perfecto que que quita los pecados, pues Pablo lo entendió. Y aquella ignorancia por la cual perseguía la iglesia le fue perdonada en Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué dice? Filipenses 3, versículo 4. Tú siempre puedes leer todas las porciones, pero yo voy a ir al versículo 4. Dice así, Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, es de la manera que él se refiere a las cosas que practicaba anteriormente. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Porque si alguien confiaba en sus tradiciones y en lo que hacía según su carne, es Pablo. Más sin embargo, observemos lo que dice. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, que Pablo abrazó todas las tradiciones que con el entendimiento de los ancianos, haciendo aquellas cosas, practicaban todas las cosas que Dios había dicho que se hicieran, en una supuesta suposición. Lo que estaban haciendo es que habían convertido los mandamientos de Dios en una tradición, en una costumbre, y no amaban realmente la ley moral de Dios. Ese era el problema. Y lo que practicaban realmente era una tradición o una costumbre. Entonces, la ley explica muchos actos que se hacen en el cuerpo y muchas costumbres que se hacen, pero nunca Dios tuvo el propósito de que se practicaran nada más como una tradición, sino que entendieran que lo que Dios estaba buscando es la actitud de corazón, su espíritu que amara a Dios mismo, que lo hiciera en amor, que aquello realmente tenía su cumplimiento en Cristo, y Pablo lo entendió. Las cosas que se practican por tradición, aún sean mandamientos de Dios, que las convierte uno en tradición, hace muchas cosas por ignorancia y peca por yerro, pero Cristo es nuestro sacrificio perfecto y nos perdona ese tipo de pecados, pero necesitamos proceder correctamente y no permanecer en el error. Y es que hay un asunto, mis amados. A veces uno habla con una persona, les hablas de una verdad de Dios y la persona te dice, no, pues es que en mi casa mis padres me enseñaron esto. O aún nos dice, no, pues en la iglesia donde yo voy, nosotros hacemos esto. Y si a aquella tradición se le da fuerza de mandamiento, vamos a estar en un peligro de errar, en un peligro de pecado por yerro. Y necesitamos corregir cuando conocemos la verdad de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Dice en el versículo 7, Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, cuántas cosas hacía yo para tratar de ganar algo.
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Entiendes esa frase? ¿Qué hacía Pablo ahora? Amar a Cristo, servir a Cristo, predicar a Cristo, llevar a Cristo. Y él mismo dice, llevo las marcas de Cristo en mi cuerpo. Se dedicó en espíritu, alma y cuerpo a amar, llevar, predicar a Cristo y a este crucificado. El sacrificio perfecto que quita todos los errores de las tradiciones, todos los errores de las costumbres religiosas, porque lo que se ha de practicar de la Biblia ha de ser actos de amor a Cristo. Y no necesariamente una religiosidad. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese es, mis amados, de la manera como se sale de un pecado de hierro y de ignorancia cuando una persona que es en una posición importante, un padre de familia, debe de presentarse delante de Dios, un líder que tiene una comunidad pequeña o grandecita, presentarse, Señor, me he equivocado, cuando uno conoce su verdad, y corregir aquello, y Cristo perdona, porque Él es el sacrificio perfecto. Perfecto. Y todo aquello que se practicaba de sacrificios es la sombra, es la flecha, apunta hacia Cristo Jesús. Pablo lo entendió. Pablo se convirtió y fue usado por Cristo en toda la magnitud de la palabra. Entonces, ¿de qué debemos de tener cuidado? De no abrazar tantas tradiciones, mis amados. De tener cuidado que aquellas tradiciones eclesiásticas, religiosas, o familiares, o culturales, de comunidad, de país, de nacionalidad, no sean tradiciones que vayan en contra de aquello que Dios enseña y estén mermando, quitando, aboliendo, invalidando un mandamiento de la ley moral de Dios. Porque recuerden, nuestras prácticas correctas delante de Dios tienen un incentivo, el amor hacia Dios. Y no hay una condenación para aquellos que podrían hacer algo distinto y que no pecar, o sea, que no sea pecado normalmente. No hay una condenación. El problema de los fariseos y los escribas es que condenaban a las personas que no hacían las tradiciones de los ancianos. Una persona puede ser diferente, pero no debe de ser arrogante. Y la persona que practicamos asuntos distintos o diferentes unos de otros, si por alguna razón en la vida vamos y la Biblia nos enseña algo, la Biblia tiene la razón. Y debemos de corregir con el propósito de que nuestra vida toda nuestra manera de vivir, honre y glorifique a Dios. Así es que termino con esto. No condenemos a nadie, nunca es nuestro trabajo. Nunca se nos permite en la Biblia. Y si nosotros en nuestras prácticas, Dios nos da el privilegio de hacernos saber que algo de ellas debe ser quitado, no dudemos. Tomémoslo por pérdida, por basura, pongámoslo a un lado como hizo Pablo y tomemos el amor de Cristo y dediquémonos a amarlo y llevarlo con nosotros y enseñarlo a otras personas.
Que Dios bendiga tu vida, que Dios bendiga tu familia. Y recuerda, cuidado con las tradiciones que toman fuerza de mandamiento. Hasta el próximo video.